Muy buenos días, el tema de hoy es bajo la cobertura. Vamos al libro de Salmos 17, 6 al 8. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bajo la cobertura. Cuando usted y yo estamos bajo la cobertura del Señor, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para tener esa cobertura es importante que usted y yo perseveremos a diario en su cobertura, que esa cobertura nos guarde y nos proteja en todo momento y en todo lugar. Pero debemos tener hábitos espirituales para que esa cobertura sea un refugio en nuestras vidas, que sea el Señor guardándonos y protegiéndonos para cada situación, circunstancia, que el mismo enemigo se levanta en contra nuestra. Y Él se levanta mucho más con los que buscamos y dependemos del Señor. ¿Para qué? Para que no lo sigamos al Señor y para que no le arrebatemos almas para el reino de los cielos. El salmo insignia para muchos hogares, familias, inclusive madres de familia, es el Salmo 91. Hay personas que lo recitan, hay personas que lo leen, hay personas también que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que es como un agüero, que la Biblia se tiene abierta en el Salmo 91 y con eso ya hay protección. No, es necesario leer la palabra, leerla en voz alta, que el ambiente se llene de la palabra de Dios. Por eso ahí lo dice en el Salmo 91, 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. Mira lo que dice la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para que usted y yo habitemos bajo el abrigo del Altísimo, debemos morar bajo su sombra. Por eso ahí nos da unas palabras, unas respuestas, unas promesas de quienes habitan bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y quiénes son? Los que buscamos y dependemos del Señor en todo momento y en todo lugar. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que nos ayude el Señor, que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, y espada y escudo de adarga es su verdad. Es la verdad de lo que el Señor quiere que usted y yo dependamos y guardemos en Él, estar totalmente confiados en su presencia, en su palabra y en su verdad, ya que cuando pasamos a ser parte del pueblo de Dios, hemos sido aceptos por Dios nuestro Creador como hijos suyos, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya que usted y yo hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Cuando somos miembros de una familia, tenemos la figura paterna, el Padre, que es la máxima autoridad y a quien debemos rendir cuentas y preguntar acerca de nuestras dudas en todo momento. Del mismo modo debemos hacer con nuestro Padre Celestial, ya quien nos da respuesta, convicción, firmeza y determinación en lo que usted y yo debemos hacer a diario. Por eso usted y yo no podemos salir de nuestras casas sin orar, sin clamar, sin leer la palabra delante del Señor. Estamos en los últimos tiempos. En una conclusión en la que podemos llegar es analizando las profecías bíblicas a través de la luz de la palabra, ya que su cumplimiento y viendo el actual estado de la sociedad en que usted y yo vivimos, que se encuentra en rebelión contra su Creador, así como vemos el peligro que se está levantando, el cual es una desviación y una clara negación de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, lo que se le conoce como apostasía, ya que muchos se llevan o se guían por lectura de cartas, por esoterismo, como el tema que hablábamos ayer, que eran las artimañas, la abominación del Señor, en la cual muchos buscan otras formas de cómo conocer los designios y recurren a otras cosas, artimañas del enemigo, que creen que ahí está Dios. Dios no desea que nos sometamos a mandamientos, doctrinas ni coberturas de enemigos, personas que muchas veces son doctrinas de error, que lo único que hacen es arrojar confusión en la mente de las personas y provocan desviaciones. Por ello el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, ya que éstas dan testimonio de Él, y en ellas usted y yo podemos encontrar su palabra, su conocimiento, su dirección, su determinación para cada situación, ya que cuando Él nos enseña claramente acerca de algunos temas, a los discípulos cualquier duda que usted y yo necesitemos que Dios aclare, pidámosle con fe, que Él abra nuestro entendimiento para que comprendamos qué es lo que dice su palabra y qué es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos.
porque como lo dice en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra que usted y yo debemos escudriñar a diario. ¿Qué palabra leyó hoy? ¿Cuál tema le habló el Señor? ¿Será que sí leyó la palabra, o será que usted salió solamente con lo que usted oró la semana pasada, o lo que leyó la semana pasada, o el ayuno que hizo hace un mes? ¿Cómo está en cobertura usted? ¿Qué está usted haciendo para que realmente el Señor lo proteja? Ya que Lucas 25:45 dice: Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire que a medida que usted y yo leemos la palabra, le podemos pedir al Señor: abre nuestro entendimiento para que yo pueda comprender y entender tu palabra. Ya que Dios tan grande y tan maravilloso tenemos, que si no entendemos algo, Él mismo nos invita a que escudriñemos su palabra. Y si tenemos necesidad de cualquier cosa, se lo pidamos y Él nos lo dará a conocer conforme a su verdad y conforme a su voluntad. Ya que los tiempos que estamos corriendo, es primordial para usted y para mí que como cristianos vivamos a diario la presencia del Señor, teniendo una íntima comunión con Él. Siempre y cuando vivamos cerca de Dios, difícilmente seremos engañados. Necesitamos apoyarnos en Él en todo momento y en todo tiempo, empaparnos con el conocimiento de su palabra, estando alerta, analizando a la luz de las Escrituras todo lo que sea que se nos enseñe o predique en la iglesia a la que asistimos, y lo que nos enseña llevarlo directamente a la palabra. ¿Qué le habla la palabra? ¿Qué prédica escuchó usted? ¿Qué le habló en la iglesia y que usted lo escudriñó con la palabra? Porque a veces pasamos o comemos entero y no siquiera corroboramos con la palabra de Dios. Es importante que todo lo que nos hablen, nos digan, corroboremos con la palabra de Dios. No quiero decir que en las iglesias se prediquen cosas que no son, pero es importante que usted y yo lo verifiquemos, corroboremos con la palabra. Tomemos apuntes y cuando lleguemos a la casa corroboremos con la palabra de Dios qué fue lo que el Señor me habló. No solamente lo que hablamos o hablaron en la iglesia, sino que nos habla el Señor a través de la palabra de Dios y que nos da a entender o conocer. Ya que para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Como el enemigo no debemos ignorar sus maquinaciones, qué es lo que él está trabajando, qué es lo que él quiere que usted y yo de pronto caigamos en sus artimañas del error. Debemos vivir a diario en la presencia del Señor, ya que somos sus hijos y somos sus escogidos. Solo Dios nos da refugio y cobertura bajo la sombra de sus alas. Si estamos bajo la cobertura del Señor, nada podrá hacernos daño, y aunque pasemos por pruebas de fuego, saldremos victoriosos y fortalecidos de esas pruebas, glorificando el nombre de Dios, ya que quien vive bajo la cobertura del Señor a diario se nutre con su palabra. Pídale al Señor que lo llene de su Santo Espíritu cada día, a medida que usted y yo meditamos y estudiamos la palabra de Dios. Él mismo nos guiará y nos llevará en su verdad, porque Él mismo lo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Él vino a traer la verdad. Él vino a traer la verdad del reino, a darnos a conocer el reino, a entender el reino, a revelarnos el reino de Dios a usted y a mí, para que usted y yo comprendamos y entendamos cómo debemos obrar, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, cómo debemos accionar cada día para cada situación, acorde a lo que el Señor nos dice en la palabra. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si realmente usted y yo creemos en Jesucristo, Él mismo nos dará libertad en cada angustia, incertidumbre, temor, indecisiones que a veces se nos presenta. Él mismo nos dará esa libertad, porque Él mismo, Señor, nos hará verdaderamente libres. Y es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y de mi vida, hacernos totalmente libres, pero solamente cuando usted y yo estamos bajo la cobertura. Como le decía inicialmente, el estar bajo su cobertura es a diario, no solamente cada 8 días, cada vez que me acuerdo leer, cada vez que me acuerdo orar, cada vez que me acuerdo ayunar o cada vez que asisto a la iglesia. No, es todos los días. Así como usted y yo alimentamos nuestro cuerpo a diario, así debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con el clamor, con la intercesión, con el ayuno, la meditación, que es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos a diario, acorde a su voluntad, acorde a sus mandamientos, acorde a sus estatutos. Le aseguro que estaremos bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, quien confiaré en el Señor. El oro le pido al Señor que usted y yo estemos bajo su cobertura y de ahí nunca salgamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.